Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches. Antes de comenzar con el tema, me gustaría mucho agradecerles por todo el apoyo que está recibiendo el canal. En unos días vamos a grabar el video de los 1000 suscriptores, el especial, y muchas gracias por todo su apoyo. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la hipertensión arterial. En el canal ya tenemos varios videos que aluden a todos los sistemas de la hipertensión arterial. Por ejemplo, tenemos los videos sobre el control a largo plazo por parte de los riñones, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el papel de algunos fármacos en la hipertensión, básicamente la farmacoterapia básica de la hipertensión, ya la tenemos en el canal, junto con los mecanismos fisiopatológicos de estas. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito más sobre el aspecto clínico, ¿ok? Y en base a las actualizaciones que se tuvieron en la guía 2023 de la AJA, así como otros artículos muy actuales que, pues bueno, son la base de este video. Dicho esto, vamos a comenzar. Primero que nada tenemos que entender qué es la hipertensión arterial y cuál es la importancia, ¿no? Grosso modo, esto en el video que hicimos sobre la guía para los pacientes lo explicamos un poquito más sencillo, como esta guía es enfocada a personas que buscan una actualización de la guía propia de la hipertensión. Vamos a hablar de conceptos un poquito más complicados, sin embargo los vamos a ir explicando poco a poco. Primero, vamos a entender que la hipertensión es la medida del trabajo cardíaco, es decir, qué tanta acción está realizando el corazón para bombear la sangre. Y la presión arterial se puede dividir o se puede observar como una resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco, o sea, matemáticamente se representa así. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que se expulsa por cada minuto, recordemos que el corazón es una bomba y expulsa sangre, cada volumen por minuto va a estar contenido en unos vasos. Estos vasos sobre los que va a estar contenido son las arterias. Y la fuerza con la que la sangre choca, es decir, la fuerza con la que sale del corazón y choca con las arterias, es lo que vamos a denominar como presión arterial, ¿ok? Es decir, cualquier factor que altere directamente la resistencia vascular periférica o el gasto cardíaco va a influenciar de forma directa a la presión arterial. Tiene un impacto enorme en la calidad de vida. O sea, se habla de más de 1.000 millones de casos de hipertensión arterial con más de 10 millones de muertes anuales. Se sabe que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Si bien hace poquito tuvimos a COVID, que todavía sigue haciendo muchos estragos y que incluso no sabemos las repercusiones cardiológicas que puede tener en un futuro, también reconocemos que la mayor pandemia que existe hoy en día es la de las enfermedades no transmisibles, como cual diabetes, hipertensión, enfermedad renal, problemas cardiovasculares, etcétera. O sea, tiene un gran impacto y sobre todo se incrementa por los estilos de vida que manejamos hoy en día. Es importante mencionar que además de todo hay muchas comorbilidades asociadas, es decir, no es raro encontrar a pacientes con hipertensión y que además tengan diabetes, que tengan enfermedad renal, que tengan dislipidemia, ¿no? El síndrome metabólico clásico que hemos venido mencionando a través de los años y que es importante tenerlo siempre presente. También hay que saber que otro impacto en la calidad de vida es el daño a órganos. ¿Por qué? Porque es muy común que nosotros encontremos problema en ojos, en riñones, en cerebro, en endotelio, ¿no? O sea, en las arterias. Y este tipo de problemas es lo que nos va a condicionar a más patologías. El impacto económico es un impacto económico muy elevado, sobre todo por las complicaciones. Y es bien interesante de observar porque si modificamos el estilo de vida, por eso tiene un asterisco, hay modificaciones que pueden hacerse un poco más económicas y otras más caras, ¿no? Cuando hablemos sobre la importancia del tratamiento, que va a ser la parte final de este video, vamos a mencionar las modificaciones en el estilo de vida y cómo es que pequeños cambios generan grandes repercusiones en la presión arterial, ¿ok? Quiero que tengan un concepto bien importante y bien esclarecido que se llama todo cuenta, ¿ok? Todo cuenta, ¿por qué? Para bien y para mal. Si es una persona que come mucha sal,
pero va agregándola de poco en poco y se va sumando por 15, 20, 50 años consumiendo sal, cuando venga a ver ya tiene un gran problema de presión arterial. Si fuma, si toma, o sea, si toma bebidas alcohólicas en exceso y demás, tiene otros problemas que viene acarreando, ¿no? Entonces, es importante de tenerlo presente, y modificaciones al estilo de vida que no tengan un impacto económico tan elevado van a ser nuestra principal arma y nuestra principal mano derecha, ¿ok? Para entender cómo mejorar a la hipertensión. Otra de los problemas por lo que es importante la hipertensión es que sigue siendo desconocida, ¿ok? Cuando digo desconocida no me refiero a que no conozcamos a la presión arterial como tal, sino que tiene una asociación fisiopatológica muy compleja porque son varios factores que quedan dentro de la enfermedad y esto tiene que ver de forma directa con el tratamiento. Sin embargo, esto es en la hipertensión arterial primaria, que te vas a explicar un poquito más, porque la secundaria obedece a una causa específica. Por ejemplo, si yo tengo un problema renal, ese problema renal, en teoría, si lo resuelvo, me va a resolver la hipertensión. Sin embargo, si la hipertensión apareció per se, o sea, por sí misma, el problema es que son varios sistemas que se han visto alterados. Sin embargo, ahorita vamos a explicarlos de manera más explícita. Y es importante hablar sobre los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los modificables son la obesidad, el sobrepeso, parte del ejercicio, alimentación, fumar, bebidas alcohólicas, todo tipo de situaciones. Y no modificables, pues básicamente la edad, el sexo, la genética o la raza, ¿ok? O sea, esto no podemos modificarlo, pero si encontramos que hay una asociación de riesgo, es importante tenerlo presente con los pacientes. Bueno, antes de cualquier cosa me gustaría definir la hipertensión arterial, ¿ok? La hipertensión arterial se define como el aumento sostenido de la misma con más de 3 tomas o una sola toma en grado 3 que ya nos indique un riesgo cardiovascular, ¿ok? Básicamente el aumento sostenido es más de 140/90 milímetros de mercurio en 3 tomas con diferencia de 1 a 4 semanas. Es decir, si yo hoy veo a un paciente, llega después de que sea una toma adecuada de la presión arterial, observamos cifras elevadas, lo volvemos a citar en 2 semanas, por ejemplo, vuelven a estar en una toma adecuada, un ambiente correcto y situaciones que no generen estrés para el paciente, vuelve a salir elevada otras 2 semanas y vuelve a ser elevada, podemos dar ahí el diagnóstico de hipertensión. O si por el contrario llega con una hipertensión grado 3, que grado 3 ya estamos hablando de más de 180, una urgencia o una emergencia hipertensiva, ya vamos a poder diagnosticar desde ahí la hipertensión arterial, ¿ok? Esa tabla es de la AJA, de la última actualización de 2023, y básicamente es como la división principal que tiene. Una presión óptima menor de 120/80, 120/70 sería algo, 110/70, perdón, algo excelente en personas que hacen deporte, que están jóvenes y demás. Normal, pues bueno, 120, 129 hasta 80/84, y de ahí empezamos a elevarnos, ¿ok? Grado 1, alta normal, grado 2, grado 3, hipertensión sistólica aislada o diastólica aislada, sobre todo en pacientes geriátricos, ¿ok? Es importante siempre tenerlo presente. Y si encontramos cifras ya de grado 1 de hipertensión más de 3 veces, vamos a poder diagnosticar a la misma. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a la hipertensión? Bueno, la hipertensión principalmente se clasifica como primaria, secundaria o en otras formas, ¿ok? La primaria también se llama esencial. Esta causa el 90 o hasta 95% de todos los casos de hipertensión y se llama primaria o esencial porque no encontramos una causa específica aparente, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchas desregulaciones en todos los sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay problemas en el riñón, en el corazón, sistema nervioso, en el endotelio, a causa de múltiples factores de riesgo, como cuáles: obesidad, diabetes, enfermedad renal, tabaquismo, alcoholismo, dislipidemias, ¿ok? Y la edad misma. Por ejemplo, la aterosclerosis es un proceso de endurecimiento de las paredes arteriales. Y se recuerdan lo que les dije al principio, que cualquier factor que me genere una resistencia vascular mayor me eleva la presión. Entonces, una aterosclerosis, que es un endurecimiento de los vasos, me va a provocar una elevación mayor de la presión arterial.
y la hipertensión secundaria, que únicamente es del 5 al 10%, que la verdad en términos de epidemiología es bastante. También a veces se denomina como resistente, aunque no hay que confundir estos términos, ¿ok? La resistencia es cuando hay más de 3 fármacos o 3 fármacos a dosis altas sin control adecuado de la presión, y puede ser por varios factores. Aunque la hipertensión secundaria puede ser uno de esos factores de la resistencia. ¿Por qué? Porque como hay una causa subyacente, en esta tabla están las causas principales de la misma, o sea, como hay una causa subyacente, no se llega a un diagnóstico correcto hasta que se descubre esa causa, y cuando se trata cualquiera de estas, se puede resolver la hipertensión, ¿no? En teoría. Y otras formas sería el embarazo y las que ocurren en geriatría o pediatría. En el embarazo, pues bueno, principalmente preeclampsia y eclampsia, ¿no? Entre las principales causas de hipertensión secundaria, pues bueno, están las de origen renal, endocrinológico, por fármacos, apnea del sueño y de origen menos frecuentes, ¿ok? Como algún tipo de cáncer o algún tipo de alteraciones de la estructura vascular, sobre todo, vascular renal. Vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología de la hipertensión. Para que entendamos el mecanismo por el cual afecta a múltiples sistemas, es necesario que observemos la fisiopatología, es decir, los puntos en donde daña directamente a el sistema en general, ¿ok? Recordemos un poquito de la fisiología básica. La presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica, es decir, el producto de la cantidad de sangre por litro que sale del corazón y la fuerza con la que ésta choca directamente en los vasos. Y un principio bien interesante, hay varios principios de mecanismos fisiológicos del corazón. Sin embargo, el que me gustaría explicarles es el de la ley de Frank-Starling. Básicamente, esta ley propone que toda la cantidad de líquido que salga o que circule por el sistema tiene que ser bombeada de nueva cuenta por el corazón. Como les digo, es una bomba y tiene que, lo que entra, lo que tengo, es lo mismo que tengo que bombear. Y si tengo mucho líquido por alguna razón, este líquido que voy a estar bombeando me va a estar generando más presión. Y si acumulo más líquido, cada vez tengo más presión y más presión y más presión. Y si muchos de mis mecanismos están alterados, como un mecanismo que se llama diuresis por presión, es decir, cuando yo tengo una presión arterial muy elevada, lo que hago es generar micción, es decir, hacer pipí, para disminuir la presión. Sin embargo, si este mecanismo está alterado, lo que ocurre es que todo el líquido se empieza a acumular y como tengo más gasto cardíaco, hay más resistencia vascular periférica, hay más presión arterial. Los sistemas implicados en la fisiopatología de la hipertensión van a ser varios, ¿no? Pero los 3 principales son los siguientes. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, del cual ya tenemos un video en el canal, que los invito a verlo si les gusta ver. La activación del sistema nervioso simpático. Simpático principalmente porque es el que reacciona a la huida. Y si queremos huir, se activan mecanismos de estrés que elevan la presión arterial justamente para poder combatir, ¿no? Es un mecanismo primitivo que nos sirve para esa función. Otro sistema implicado es el de la disfunción endotelial, es decir, hay productos que me van a terminar dañando directamente a el endotelio vascular y por lo mismo me van a generar más daño. Otras sustancias que van a verse implicadas van a ser la bradicinina, la endotelina y el óxido nítrico, el péptido natriurético auricular, transportadores de sodio, factores de la coagulación, factores genéticos y otros factores como la insulina. La bradicinina es una sustancia liberada en la inflamación que puede servir como vasodilatador. Sin embargo, hay muchos factores que generan que ésta se inhiba. La endotelina es un vasoconstrictor muy potente, es decir, eleva la resistencia vascular periférica y por ende aumenta la presión arterial. El óxido nítrico es lo contrario, es un vasodilatador. Sin embargo, se ha observado que en los pacientes con hipertensión, la producción de óxido nítrico, que es mediada por una enzima que se llama la óxido nítrico sintetasa, está disminuida. El péptido natriurético auricular es un péptido, como su nombre lo indica, que es liberado por la aurícula y gracias a la ley de Frank-Starling, ¿ok? Básicamente lo que ocurre es que toda la sangre
que llega a la aurícula hace que ésta se distienda. Es decir, imaginemos que esta figura geométrica que está aquí es una aurícula. Y todo este chorro que está llegando es sangre. Entre más sangre llegue, más distensión va a tener, como un globo cuando se llena de agua. Entre más agua básicamente le entra al globo, este va a liberar este péptido natriurético auricular. Y lo que hace es que cuando el globo está muy lleno, le dice al riñón: oye, ¿sabes qué? Estoy muy lleno, necesito liberar líquido. Y lo que ocurre es que se genera micción, es decir, se va al baño, se genera orina. En el caso de la hipertensión, este péptido está mal regulado y por lo tanto no se secreta como debe de ser y la presión arterial no baja. Transportadores de sodio. Se sabe que el sodio, por un mecanismo que se llama ósmosis, es decir, jala agua, tiene la función directa de, como les digo, ¿no?, jalar agua y por lo tanto provoca que el volumen en el interior del organismo aumente. Factores de la coagulación y genética: hay más de 1000 genes que lo que hacen es provocar endurecimiento de las arterias y además formar otros tapones que hacen que el flujo salga mucho más alterado y por lo tanto se eleve la presión arterial. Y otros factores como la insulina básicamente son por mismos factores inflamatorios o los adipocitos del tejido adiposo que provocan una mayor reacción inflamatoria y por lo mismo generan una elevación de la presión arterial. Por ello es que hoy en día sabemos que la obesidad es un factor inflamatorio, o sea, es un estado inflamatorio. Esta pequeña tablita que está aquí, bueno, estas imágenes que están aquí me sirven para explicar de forma general cómo la presión arterial y la ley de Frank-Starling es la que nos va a ayudar a mediar la presión arterial. Cuando nosotros encontramos que el gasto cardíaco se eleva o la resistencia vascular periférica se eleva, encontramos que hay un aumento de la presión arterial. El gasto cardíaco puede elevarse por el volumen sistólico, es decir, la fuerza con la que expulsa la sangre, o la frecuencia cardíaca, es decir, el número de veces que el corazón se contrae. Sin embargo, este es un fenómeno más interesante y cuando veamos insuficiencia cardíaca lo vamos a entender de mejor manera, porque a veces una elevación de la frecuencia cardíaca a actividades a taquicardias muy elevadas disminuye el gasto cardíaco porque ya no pueden llenarse bien. Pero es, como les digo, es tema de otro video. Ahorita nos quedemos con que entre más sangre expulse del corazón por cualquier fenómeno que me esté generando, mayor va a ser la presión arterial que voy a tener. Y aquí pasa lo mismo. La estructura, entre más rígida esté mi pared arterial, más presión arterial voy a tener, porque básicamente mi sangre choca con más fuerza a las paredes arteriales y la función vascular también va a verse afectada. Por ejemplo, si tengo un trombo, va a haber mucha más dificultad para que esto ocurra. En cuanto a la ley de Frank-Starling, si se dan cuenta, aquí observamos el volumen que tiene el corazón, ¿no? La zona de precarga y una zona normal, ¿no? O sea, aquí lo que llega de forma normal es lo que va a generar que se salga normal o que se expulse del corazón. Sin embargo, cuando llegan cargas muy elevadas, lo que buscamos debería ser la diuresis, con la liberación del péptido natriurético auricular, es decir, buscamos la orina. Cuando esta no ocurre, aumenta la poscarga y además la contractilidad, es decir, hay fenómenos directos de elevación de la presión arterial. Y aquí, pues bueno, lo contrario, cuando llega poca sangre, y el shock cardiogénico es cuando básicamente ya no llega nada de sangre. Pero esta, pues bueno, es la explicación de la ley de Frank-Starling. Pero lo que me interesa saber es este punto de acá, ¿ok? Que reconozcan que entre más sangre llegue al corazón, más se va a expulsar y por lo tanto mayor va a ser la elevación de la presión arterial. El siguiente mecanismo que se ve alterado en el corazón es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Que es directamente relacionado a la vasculatura o al corazón. Lo primero que hay que entender es que la renina se libera de las células yuxtaglomerulares y lo que hace es romper al angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 ya tiene factores vasoconstrictores, ¿ok? O sea, ya tiene un patrón característico.
Sin embargo, cuando esta no es suficiente, viaja al pulmón, que casi siempre pasa, viaja al pulmón y por medio de la enzima convertidora de angiotensina pasa a angiotensina 2, ¿ok? Esta angiotensina 2 ya actúa sobre sus receptores de angiotensina y por lo tanto provoca alteraciones, ¿ok? Provoca una hipertensión, por ejemplo, a nivel del cardiomiocito provoca hipertrofia y desórdenes en la arquitectura microvascular, ¿ok? Por lo tanto, da un problema coronario. A nivel del corazón, lo que hace es lo mismo, ¿ok? Daños en la microvasculatura, vasoconstricción, impide la vasodilatación y por lo tanto aumenta la hipertensión. Y a nivel de la glándula suprarrenal, libera aldosterona. La aldosterona tiene la capacidad de la recaptura de sodio. Y esta recaptura de sodio hace que entre más sodio exista, más sal empieza a jalarse y por lo tanto más agua empieza a generarse. ¿Por qué? Por la carga osmótica. Este es otro sistema más simplificado, donde encontramos el sustrato, que es el angiotensinógeno, la ruptura, la angiotensina 2 y los receptores que están tanto en las arteriolas como en la glándula adrenal. Como les digo, tenemos un video hablando en específico del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero básicamente, en resumen, lo que ocurre es que una elevación del sodio o de la recaptura de sodio provoca un aumento en el volumen de agua y esto eleva la presión arterial. Ahora, por parte del sistema nervioso simpático es bien interesante cómo ocurre todo el principio. Básicamente lo que hay que recordar es que el sistema nervioso simpático deriva de T1 a L2 y son ganglios paravertebrales que están interconectados, ¿ok? Principalmente van a estar en las porciones terminales de las arteriolas y ayudan a elevar la fuerza y la frecuencia de la contracción, es decir, hay más volumen y más momentos en que este se contrae, recordando que gasto cardíaco por resistencia vascular periférica es igual a presión arterial. Entre más volumen de sangre y más fuerza tengamos de este volumen de sangre, pues mayor va a ser la presión arterial. Sin embargo, no únicamente queda en estos ganglios, también hay una regulación a nivel neural. La vasoconstricción se ha observado en un área que se llama C1 de la zona anterolateral del bulbo. Hay un área que es básicamente contraria en esta misma región que promueve la vasodilatación. Se ha visto que pacientes con hipertensión tienen esta zona hipodesarrollada, ¿ok? Si bien a veces es por un factor genético, lo que ocurre es que en ratitas, por ejemplo, donde se ha encontrado más de ese tipo de estudios, donde se les destruye la zona por completo, ya tienen una vasoconstricción siempre activa porque la zona de la vasodilatación se ha destruido por completo. Y en los seres humanos se ha visto que un aumento de la presión arterial puede causar daño directo a esta región. Otras áreas donde se ha encontrado que puedan existir este tipo de receptores o este tipo de mecanismos vasoconstrictores son el mesencéfalo y el diencéfalo, ¿ok? La regulación periférica es bien interesante porque hay varoreceptores y quimioreceptores. Los varoreceptores básicamente son unas estructuras que están a nivel de los grandes vasos que sirven para la presión arterial, es decir, son muy rápidos, ¿ok? Estos mecanismos no actúan a largo plazo en la presión arterial. ¿Cuáles son los mecanismos que sí actúan a largo plazo en la presión arterial? Son los mecanismos renales, de los cuales ya tenemos un video hablando de estos a bastante profundidad. Igual los invito a verlos. Básicamente lo que ocurre es que si el cuerpo detecta que hay una elevación de la presión arterial, lo que hace es intentar disminuirla, activando mecanismos contrarreguladores, ¿ok? Que van a generar vasodilatación, diuresis, es decir, orina, y con esto disminuir la presión arterial. Y los quimioreceptores también son un factor bien interesante. ¿Por qué? Porque detectan los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono. Si estos están muy elevados, van a generar vasodilatación para compensar y equilibrar al organismo.
También liberación de neurotransmisores. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático libera principalmente noradrenalina, mientras que el parasimpático libera acetilcolina, ¿ok? Que estos van a ser reguladores importantes de la presión arterial. Y el sistema intrínseco del corazón es otro factor importante. ¿Por qué? Porque se ha observado que personas que tengan arritmias o que tengan un problema directo en el sistema de conducción cardíaco, del cual también tenemos video en el canal, tienen más problemas de la presión, ¿ok? Este esquema se puede ver muy complejo, pero básicamente lo que explica es que todas estas funciones van a elevar la presión arterial, ¿ok? Tanto ergorreceptores, nociceptores que van a los centros superiores, como les decía, estos de la zona anterolateral del bulbo, reflejos vasoreceptores, que también van a estos centros superiores, centros vasomotores, supresión de la actividad vagal, aumento de la actividad simpática, aumento de la frecuencia cardíaca, elevación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la aldosterona por parte de la glándula suprarrenal, un daño al balance hídrico, el mecanismo de Frank Starling, lo que les decía, ¿no? El aumento del gasto cardíaco, porque todo volumen que llega al corazón debe expulsarse, elevación de vasopresina, aumento de resistencia vascular periférica, factores locales, como decía, bradicinina, óxido nítrico, endotelina, insulina, adipocinas, etcétera, y menor capacitancia venosa, es decir, las mismas venas ya no pueden ayudar a regular este flujo, porque recordemos que las arterias sí tienen un flujo constante, pero las venas servirían como válvulas de escape. Si las válvulas de escape no sirven, toda la sangre se empieza a acumular en las arterias y nos genera, por última instancia, hipertensión, ¿ok? Este es un esquema muy bonito, igual aquí les dejo la fuente del artículo en el que lo saqué, pero es un esquema muy bonito en el que nos explica básicamente cómo es que todo el sistema nervioso está implicado con el aumento de la presión arterial, aunado a otros mecanismos que ya explicamos, ¿no? Como el Frank Starling, el gasto cardíaco y el sistema RAS, renina, angiotensina, aldosterona. Y bueno, ya para ir cerrando esta parte de la fisiopatología, vamos a hablar un poquito acerca de la problema del endotelio, ¿ok? El endotelio, o básicamente la microvasculatura que ocurre o que tenemos, pues básicamente en las porciones finales de las arterias, en las arteriolas, va a tener bastantes problemas. ¿Por qué? Porque puede haber un aumento de sustancias como la endotelina, que la endotelina provoca la vasoconstricción, es decir, se cierran los vasos y por lo tanto hay mayor resistencia vascular periférica y bueno, elevación de la presión arterial. No solo eso, también hay un problema con la expresión de óxido nítrico. Entre menos óxido nítrico se sintetice, mayor va a ser la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico es un vasodilatador y si no se sintetiza, va a haber problemas en este sentido. Otro punto que es bien importante es el de la aterosclerosis, es decir, un endurecimiento de la pared arterial o cualquier otro factor que provoque que disminuya la luz del vaso. O sea, si todo esto debe de ser a luz del vaso y aquí se está completamente ocluido, este flujo va a generar más resistencia y por lo tanto va a provocar que existan alteraciones directas en la presión arterial. Ahora, ¿cuáles serán los efectos favorables del endotelio? En el mejor de los casos y en personas que hagan ejercicio, que no tengan obesidad, que controlen de forma directa los niveles de lípidos, que tengan un chequeo de la función renal, por ejemplo, control de la diabetes, o sea, personas bien en este punto, ¿no? Va a haber un aumento en la expresión del óxido nítrico sintasa, la disponibilidad de óxido nítrico y menor producción de especies reactivas de oxígeno, ¿ok? ¿Esto qué nos hace? Nos impide el remodelamiento vascular, o básicamente lo que hace es que el remodelamiento vascular no sea patológico. También el flujo laminar, es decir, un flujo mucho más rápido y mucho más fluido, básicamente, aumenta el óxido nítrico, aumenta la prostaciclina, aumenta plasminógenos activadores y sustancias vasodilatadoras, ¿ok? Además de que tiene efectos directos a nivel nuclear, por ejemplo, transferencia de mirnas, decremento de INCRNAs, o sea, aumento de proteínas vasodilatadoras y señalización de la óxido nítrico sintasa, o sea, de
la enzima que sintetiza al óxido nítrico. Y la interacción con el tejido adiposo, o sea, si este disminuye, hay un aumento de la tiroidoxina reductasa 2, una elevación de la adiponetina y de hidrógenos, y elevación de vías de segundo mensajero, como están aquí. Básicamente esto, para no revolvernos tanto, lo que ocurriría es que los efectos positivos son vasodilatación, ¿ok? Vasodilatación y mejora en el flujo sanguíneo, para que este no se empiece a acumular y provocar choques directos con las paredes de los vasos, y esos choques con las paredes de los vasos nos eleven la presión arterial. ¿Cuáles son los efectos negativos? Bueno, una hiperplasia o hipertrofia de las células endoteliales, aumento de factores mitogénicos, como lo que ocurre en la aterosclerosis, ¿no? O sea, una elevación excesiva de las células que empiezan a ocluir los vasos y dañan el flujo de lo que es el tejido sanguíneo. Aumento de la producción de superóxido, aumento de la S-lectina y de factores protrombóticos, y una disminución de factores vasodilatadores, elevación de la inflamación como interleucina 1, 6, factores de leucotrienos, factores activadores de los neutrófilos, el factor de crisis tumoral, moléculas de adhesión. También hay un aumento del estrés oxidativo y la producción de óxido de especies reactivas de oxígeno. Y hay daño a nivel plaquetario, ¿ok? Con un mayor reclutamiento de los monocitos, expresión de ICAM, que ICAM es un factor de adhesión, y respuesta inflamatoria. En resumen, sobre esa diapositiva, lo que me interesa que sepan es que el endotelio tiene un control propio, ¿ok? Básicamente el control del endotelio depende de forma directa del flujo sanguíneo que le esté llegando. Entre más flujo sanguíneo le llegue y entre más adecuado sea este flujo sanguíneo, mejor va a ser la capacidad que tenga para modularlo. Si por alguna razón los factores que de por sí le ayudan a la vasodilatación o a la vasoconstricción no están de la mejor manera, esto va a generar que haya una hipertensión. Y bueno, esta sería la primera parte del video sobre el manejo de la hipertensión. En el siguiente video vamos a hablar principalmente sobre un resumen de la fisiopatología de la hipertensión y el manejo y la clasificación de la misma. Muchas gracias por ver el video y nos vemos pues hasta la próxima.